reporte minero y energético. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos, saludarlas. Comenzamos esta nueva edición de Reporte Minero y Energético por Canal 24 Horas. Fue aprobado por una amplia mayoría el proyecto de royalty minero que ha estado en trámite desde el año 2018. Para analizar las implicancias de esta iniciativa próxima a ser ley, además de los mecanismos que se podrían utilizar para distribuir los fondos de forma transparente, hoy vamos a estar conversando con la ministra de Minería, Marcela Hernando. También otros temas que vamos a estar tratando en el programa con la directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento Acera, Analía Rojas, quien estará con nosotros para analizar la situación energética asociada principalmente a la estrechez hídrica y sus implicancias en el sector. Entre otros temas que estaremos viendo aquí en Reporte Minero y Energético, nos adentraremos en el mundo de la soldadura y los cortes láser. Ante mundo lo van a estar viendo, con mucha tecnología, con imágenes que estuvimos también captando en las últimas semanas para descubrir cómo estos procesos tradicionales pueden ser mejorados para lograr operaciones más rápidas y seguras. Y como cada semana, revisamos las principales noticias de la industria minera y energética. Acompáñenos y comenta el capítulo de hoy en Twitter utilizando el hashtag Reporte Minero. Y para conversar sobre la reciente aprobación del proyecto de royalty minero y sus implicancias en la inversión y desarrollo regional, hoy está con nosotros la ministra de Minería, Marcela Hernando. Ministra, muchas gracias por acompañarnos aquí en Reporte Minero y Energético nuevamente. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y poder compartir con ustedes esta noticia que es buena para el país completo. Comentábamos fuera de cámara los 4 años que estuvo en trámite este proyecto, que fue cambiando, que con la llegada del gobierno del presidente Boric se toma un impulso distinto, con iniciativas, con enmiendas también ahí que se aplican. Pero usted me comentaba, esto viene desde antes, la discusión del royalty minero, otras iniciativas y proyectos que quedaron en ese camino y que hoy terminan con esto que está próximo a ser ley. Sí, efectivamente, yo diría que la estrategia cambió sustantivamente desde que involucramos a todo el país. Por eso decía que estas son buenas noticias para todo el país. Los anteriores mociones y proyectos lo que habían hecho era poner el tema en discusión, principalmente liderado por las comunas y regiones que reclaman por una retribución justa respecto de esta riqueza que se extrae. Pero fundamentalmente todos los proyectos apuntaban a obtener esa retribución para esas regiones y para esas comunas. No para todas las comunas del país. No. Esa es la diferencia con esta iniciativa que ya es aprobada y despachada por el Congreso. Expliquemos un poquito de qué se trata y por qué finalmente favorece a todas las comunas del país, no solamente las comunas mineras, porque obviamente también aquellos quienes nos ven de comunas mineras dicen, bueno, pero nosotros finalmente somos los que extraemos el mineral, los recursos, a nosotros nos va a llegar menos que otros. ¿Cómo está pensado esto? A mí me gusta muchísimo el cómo fue cambiando durante el año que la discutimos. Esta era una moción parlamentaria que era muy diferente. Como te digo, el 100% iba dedicado a las regiones, establecía unos tributos bastante mayores en relación a la industria y estaba siendo discutida hacía por lo menos 3 años. Al llegar el presente gobierno, lo que se hizo fue establecer una indicación sustitutiva. Se reemplazó el texto y ya estaba en el Senado. Y eso hace que el Ejecutivo, al patrocinarlo, al poner una indicación sustitutiva, se hace parte del proyecto. Ya no era solo una indicación, o sea, una moción parlamentaria. Casi un mensaje presidencial. Sí, técnicamente. Exactamente. Técnicamente como un mensaje presidencial. Y eso permitió ir incorporando en el diálogo, que además fue mucho más rápido porque es el gobierno el que pone las urgencias. Así es, como colegislador. Exactamente. Entonces, incorporar a los gobernadores, incorporar a los municipios, permitió que esto se fuera extendiendo. Y así como se fue escuchando a los gremios para ir moligerando las tasas, de la misma manera se fue escuchando a las comunas y a las regiones. Esto va a beneficiar directamente a las 302 comunas más pobres del país, lo que se ha establecido, porque andan unas tablas circulando por allí y se establecen algunos montos, pero eso es una simulación. Aclaremos eso, esas tablas que se han ido conociendo de a cuánto llegaría el aporte por el royalty minero a distintas comunas, ¿es una simulación, no es un tema definitivo?
cuándo se toma la distribución concreta, digamos, porque también ha Sí. generado crítica en algunos puntos. Y sí, esas tablas y esas cifras no quedan en la ley propiamente tal. En la ley lo que se dice cuáles son los criterios Sí, claro. que se van a beneficiar. ¿Va a estar en el Entonces, reglamento eso? Sí. Ya. Eso es en un reglamento que parte, o sea, que tiene que dictarse ahora. Y apunta a favorecer con diferentes fondos. Hay un fondo que va directamente a los gobiernos regionales y se distribuye como se distribuye el FNDR o los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional. Y esos aumentan por lo menos un 60-70% de lo que son los ingresos propios hoy día de los gobiernos regionales. Así es que es sustantivo el aporte. Y estos son recursos que además no se tienen que devolver, tampoco es necesario que los ejecuten durante ese año, si no los ejecutan durante ese año no los tienen que devolver y quedan para el año siguiente. Y con las comunas, hay dos tipos de comunas que se ven beneficiadas. Las comunas más vulnerables del país son 302 y hay algunas que no tienen ninguna relación ni directa ni indirecta con la minería, pero igualmente se van a ver beneficiadas por esto. Ministra, déjeme preguntarle por cuál ha sido su apreciación respecto a la mirada que tiene la industria sobre esta iniciativa que no es proyecto, que va a pasar a ser una ley de la República y comenzar a aplicarse desde 2024. ¿Qué le parece a usted, por ejemplo, declaraciones de la Sonami que se muestran en cierta medida desconformes? De alguna manera lo que se escucha en la industria es, bueno, podría haber sido más complicado, podría haber sido peor para la industria en términos del proyecto original y la negociación, previo a la negociación. ¿Cómo lo ve usted eso? Y también dentro de toda esta discusión que se ha dado en tanto tiempo. Yo creo que también son buenas noticias para la industria, porque son muchos años en que existía esta incertidumbre respecto de que siempre estaba la amenaza de que iba a haber un royalty o de que se estaba pidiendo un royalty. Y lo que hemos hecho a través de esta ley en la que ellos han sido escuchados y han sido incorporadas sus inquietudes es morigerar la tasa y establecer estos topes. Este tope del 46,5 para las mineras que produzcan más de 80.000 toneladas al año. Topes diferenciados. Y 45,5 para las que produzcan menos que eso. Y eso permite decir que los promedios se van a mantener. Por ejemplo, en el caso de los grandes productores, en alrededor de 44, que es una cifra absolutamente compatible con lo que cobran otros países competidores directamente en el mercado del cobre, como son Australia, como es Perú, etc. Déjeme preguntarle eso, ¿no hace menos competitivo la situación, por ejemplo, que tiene la industria minera peruana? No necesariamente, porque son muchísimas las cosas que se ponderan cuando se evalúe esto. Y respecto de Perú, estamos casi parejos con los tributos y por lo tanto son muchas otras condiciones las que se balancean. De todas maneras, a mí me gustaría hacer referencia a un tema que no es menor y es cómo el cambio climático obliga a adoptar una serie de políticas. Y obviamente que la descarbonización va junto con un aumento de demanda de lo que son los minerales críticos. Y dentro de eso está el cobre. Y se estima que la demanda por cobre va a aumentar muchísimo en los próximos años. Por lo tanto, más que estar compitiendo con los demás, nosotros como país estamos aspirando a tener una producción de cobre cada vez más verde, con menos huella de carbono, que nos dé una competitividad mayor para los mercados internacionales y además de eso seguir siendo líderes en la producción. ¿Este impuesto en particular, este royalty, revaloriza el cobre en ese sentido al dejar parte de esa ganancia que finalmente no quedaba en el país, no quedaba en las comunas, en un hecho concreto? Sí, puede producir encadenamientos productivos, sobre todo uno esperaría que eso ocurriera en aquellas comunas y regiones que son propiamente mineras. Claro. Hay indicación específica en la ley respecto de cómo se tiene que invertir en investigación y desarrollo y por lo tanto esa es una de las cosas que esperamos que ocurra.
aun cuando no está fijo los fondos en los que pueden ser ocupados, hay bastante libertad y flexibilidad respecto de que los territorios decidan en qué ocupan estos fondos. Usted decía, ministra Hernando, se termina con la incertidumbre, que eso finalmente, a juicio del gobierno, es positivo para la industria en términos de las inversiones futuras, de los proyectos, y eso lo hemos comentado y conversado también con distintos actores durante bastante tiempo aquí en Reporte Minero y Energético. Ahora, le hago la pregunta, que siempre ha estado en esta discusión del royalty minero, que puede también suceder en otros proyectos que tienen carga impositiva, digamos, reformas tributarias, por ejemplo. ¿Se va a desincentivar, la inversión con este royalty minero? No creo. Nosotros en este minuto tenemos más de 53 proyectos mineros que están en diferentes etapas de avance. La inversión también en exploración ha aumentado entre el 2021 y el 2022 y esperamos que siga aumentando. Y nuestra intención precisamente es ir dando certeza jurídica a los inversores para que estas cosas se vayan materializando. Yo creo que esto va a destrabar una serie de proyectos que estaban detenidos un poco a la espera de ver lo que pasaba con el royalty y también con el proceso constitucional. Claro, que son temas, por supuesto, que están ahí. Le pregunto por reforma tributaria. Yo sé que ya es más del tema del Ministerio de Hacienda, se está buscando un pacto fiscal, pero en la industria pueden preguntar, bueno, ya hay certeza con respecto a lo que van a ser los montos del royalty. Sí. Ahora y el gobierno va a insistir en una reforma tributaria. ¿Eso también de alguna manera podría devolver algo de incertidumbre? Me fijo solamente en la industria minera por razones obvias, pero eso también se podría aplicar a otras. Pero recuerda que el royalty estableció estos topes y estos topes son la carga tributaria máxima, que incluye todos los tributos que tenga que pagar una minera. Por lo tanto, aun cuando los otros se modificaran, tiene ese tope. Claro. Ahora, hubo que ceder bastante, y uno se queda solamente con los topes. Es bastante más profundo y completo el proyecto de royalty en la discusión. Sí. Y esto de los topes, cuando hablábamos de 50%, 46,5%, ¿se tuvo que ceder mucho de parte del gobierno para llegar a acuerdos finalmente y que saliera este proyecto? Este es un tema bastante complejo a la hora de calcular las tasas y además porque se parten de cálculos diferentes. Sí. Siempre el guarismo uno queda con el porcentaje, sí, el número, pero muestra mucho más. Para tratar de explicarlo simplemente, lo que se hizo fue tomar una industria modelo, es decir, voy a inventar mi propia empresa que va a tener tanto de inversión, va a ganar tanto en el año, etcétera, como una empresa modelo ideal. Claro. Y se le aplicaban las tasas a eso y veíamos cuánto daba. De la misma manera se tomaba el promedio de las 10 empresas más grandes, lo que habían tenido, las cifras que estaban publicadas y por transparencia. Por lo tanto, eran cifras conocidas y se hacía correr el modelo. Pero no había acuerdo porque depende de quién calcule esto. Tú sabes que en materia financiera y de estadística los números se estrujan hasta que confiesan. Claro. Entonces, claro. había dos no posiciones. Muchas veces. Entonces, como era muy difícil aproximar esas dos partes, se decidió establecer un tope, que partió en 50 y terminó en 46,5. Déjeme dejar algo claro también en esta conversación, ministra Hernando. ¿Qué pasa con este royalty en términos de la pequeña y mediana minería? La pequeña y mediana minería, entendiéndola como toda aquella empresa que produzca menos de 50.000 toneladas al año, no caen dentro de esto, ¿ya? Y estableciendo eso, ellos van a seguir pagando los tributos que pagan hoy día. Así es que en ese contexto nosotros decimos que no afecta a la gran mayoría de todos los pequeños y medianos mineros. Ahora, los que produzcan más de 50.000 toneladas sí van a estar afectos a esto. Ahora, ahí va a tener que haber una, y nunca pensando en mala fe, digamos, pero una fiscalización importante en términos de aquellos quienes de alguna manera pueden producir más, pero para poder evitar, digamos, el pago de este tributo, no sé, pueden declarar una cosa distinta. Bueno, no me quiero poner en el escenario negativo, digamos, de per se, pero se da lamentablemente. Se ha ido avanzando en materia de transparencia de los mercados. Y quisiera recordar que el año, cuando fue el terremoto del año 2010, ¿te acuerdas? Tuvo una reforma y las empresas mineras concurrieron
a aportar para la reconstrucción y allí se pactó una invariabilidad tributaria. Así es. ¿Ya? Bueno, esa invariabilidad tributaria fue amarrada con que las empresas transparentaran sus datos. Y bueno, a través de esta ley se pretende que ese transparentar los datos siga permaneciendo en el tiempo, porque en teoría se extinguía la invariabilidad tributaria y podían replegarse y ya no publicar más. Entonces, desde el punto de vista de la transparencia, hoy día, en teoría, deberían estar todos los datos como para hacer esas fiscalizaciones. Ministra Marcela Hernando, ministra de Minería, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en el programa, ministra. Que esté muy bien. No, muchas gracias. Hasta luego. Y vamos con otros temas, pero antes, SQM ha contribuido a entregar soluciones para el progreso humano. Sus productos son esenciales para la industria de la salud, alimentación, tecnología y la generación de energías limpias que mueven al mundo. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Reporte Minero y Energético. Nuestro país cuenta con condiciones ideales para la generación de energía renovable. Sin embargo, aún quedan algunas brechas que deben ser solucionadas para garantizar que este tipo de energía esté disponible a lo largo del país. Vamos a analizar el contexto, los desafíos. Para eso conversamos hasta ahora con Analía Rojas, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento ACERA. Analía, un placer, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Nicolás, qué gusto estar acá con ustedes. Igualmente, a ver, parto con lo que decía yo. ¿Cuáles son los desafíos actualmente en una industria de energías renovables que, ahí tú me corriges, pero hasta hace un par de años, varios pares de años en realidad, era bastante incipiente, se hablaba poco de energías renovables y ahora con el cambio también en la materia energética toma un cariz completamente distinto? Claro, pero hay que entender desde dónde viene el impulso de las energías renovables. Excelente. Y creo que eso es muy importante para entender también los desafíos. El mayor de los impulsos viene dado por el objetivo, ¿cierto?, de alcanzar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que aporta el sector eléctrico dentro de lo que es en el fondo los usos de distintos tipos de energía y particularmente la salida o el retiro del carbón de la generación eléctrica. Esto ocurre en todos los mercados, todos los países. La industria de la generación termoeléctrica. Exactamente, y Chile no está ajeno a eso. Afortunadamente hicimos un compromiso como sociedad, como Estado, con la descarbonización, entendida como esa primera parte que se llama el retiro del carbón de la generación eléctrica, y hay efectivamente hoy día un plan de retiro del carbón. Para reemplazar el carbón, entonces, miramos cuáles son las tecnologías que son bajas en emisiones y que efectivamente pueden aportar entonces energía, la principal, cierto uso de la fuente de generación eléctrica, también la suficiencia del sistema, que el sistema sea seguro para poder responder, ¿cierto?, a distintas contingencias. Claro, porque no puede fallar. No puede fallar y nosotros queremos un sistema eléctrico que tenga un abastecimiento continuo, seguro y también conveniente desde el punto de vista económico. Son muchos los desafíos entonces en esta cruzada, ¿cierto?, que es una verdadera cruzada, porque tiene finalmente un trasfondo que es la ambición climática. Esto todo dentro e inserto en ese peligro, ¿cierto?, que hay inminente del calentamiento global que sigue con malas cifras, ¿cierto?, del punto de vista de no logramos reducir las temperaturas del planeta y si no lo hacemos en los próximos años en la forma y en la velocidad que se requiere, vamos a tener cambios en nuestro ecosistema y pérdidas de biodiversidad que de verdad van a hacer cambiar la forma que conocemos nuestro planeta. Analía, ¿y cómo estamos a tu juicio también de ACERA en términos de esa transformación? Yo hablaba de la matriz energética, la matriz eléctrica, pero por sobre todo pensando también en un ecosistema de la industria. Hay dos grandes desafíos que siempre me comentan cuando hablamos en el programa: el almacenamiento, la transmisión. Y muchas veces dicen, en realidad, los dos juntos. Los dos juntos. Bueno, yo en creo generación se ha ido avanzando en una amplia gama, digamos, de opciones también y posibilidades que existen en Chile como fuente. Todos los segmentos hoy día tienen desafíos y tienen exigencias que parecieran ser preocupaciones desde el punto de vista de las políticas públicas, primero, que es donde principalmente se dan las señales de regulación que van a hacer los incentivos de cómo se invierten en estos distintos segmentos del sector eléctrico. Acuérdate que está la generación, lo que hablábamos de las tecnologías, ¿cierto?, que generan electricidad, pero luego la transmisión, la forma de transmitir energía, y luego la distribución, que es como llega a nuestros hogares
o a los distintos tipos de usuarios finales. Al consumidor final. Y ahora se agrega un cuarto segmento, que se llama el almacenamiento. Y el almacenamiento tiene que ser entendido de una forma amplia. No es solamente almacenamiento eléctrico o baterías. También hay tecnologías de generación que tienen sistemas de almacenamiento que son condiciones adosadas, ¿cierto?, a la tecnología. Por ejemplo, la concentración solar de potencia. Nosotros tenemos una planta muy importante, Cerro Dominador, ¿cierto?, que tiene una conjunción de una planta solar, pero con esta concentración solar de potencia que en el fondo significa que puede almacenar energía que ha sido producida con la radiación solar, Sí. pero que puede ser almacenada y transmitida en horarios distintos, ¿cierto?, a cuando fue producida. Es una gran gracia, porque finalmente a mí me explicaban, voy a ser bien simplista, pido perdón por eso, pero en términos, por ejemplo, de la energía solar que se produce y no se transmite y distribuye, es energía que se pierde. Se llaman los recortes. Ahí está. ¿Cierto? Recortes, curtailment también se le dice, es el nombre como técnico. Y efectivamente nosotros hoy día desde Acera vemos con preocupación cómo víctimas del propio éxito de las renovables, a propósito de ir instalando cada vez más capacidad instalada de energía solar principalmente, también de energía eólica, pero con distintas restricciones desde el punto de vista de transmisión, ¿no? No está toda la transmisión que se requiere, y también de la ausencia todavía de incentivos claros para el almacenamiento, que es lo que permite producir la energía en un momento del día y consumirla en otra. Claro. Eso ha ido determinando, ¿cierto?, y afectando los niveles de recortes de energía, o sea, energía que se podría haber producido, que no se inyecta al sistema, y luego una energía que se produce pero no se puede transmitir en el sistema por estas condiciones de falta de transmisión. Finalmente no se logra la capacidad óptima de generación. Y más que no se logre la óptima de generación. Mira, la demanda y la oferta de energía eléctrica siempre está en balance, ¿ya? El tema es cuáles son las tecnologías o el mix que entran a satisfacer una determinada demanda en un momento del tiempo. Y en la medida que evidentemente no logremos transmitir energía barata, sostenible, limpia como la energía renovable, tenemos que mirar otras fuentes y empezar la producción entonces o determinar la necesidad de cubrir esa demanda con otros tipos de combustibles o tecnologías que son seguramente, primero, más contaminantes y también más caras. Claro, y ese es también el desafío, porque finalmente es hacer varios pasos atrás, digamos, en necesidad, justamente porque la demanda, de hecho, la demanda siempre aumenta. La demanda ha ido aumentando y además tenemos que tener súper claro que uno de los propósitos fundamentales de la reducción de emisiones del sector eléctrico también pasa no solamente por incorporar más energías renovables y almacenamiento, también más eficiencia energética. Y un tercer punto, que yo creo que además es parte de este aumento de demanda que uno prevé para los próximos años, la electrificación de los consumos. O sea, que al final tú y yo andemos en un auto que sea eléctrico. Claro, electromovilidad. Que tengamos calefacción y que también esta sea eléctrica. Todos esos usos que hoy día están más bien abastecidos por combustibles primarios fósiles tienen que ir migrando, ¿cierto? Y por eso es tan importante la regulación que determine los incentivos que van a recibir esto que se llama la electrificación de los consumos. Otra causa también muy importante para los próximos años que tiene que estar en este balance, en esta ecuación, son las necesidades que en el fondo vamos a tener como país, ¿no?, como economía, para el hidrógeno verde, que está presente hoy día en todos los discursos, en todas las discusiones, pero que sin embargo, sin una condición basal de energías renovables no convencionales competitivas, es muy difícil que logremos ese estado en donde queremos llegar a propósito de ser calificado, ¿cierto?, como una potencial mercado importantísimo, ¿cierto?, para el hidrógeno verde, para la producción. Claro. Analía Rojas, directora ejecutiva de Acera, se nos termina el tiempo, pero Analía, un placer y muchas gracias por acompañarnos. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y vamos con otros temas. Simtech ofrece soluciones en soldadura y corte de metales para la industria minera. Esto con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir tiempos y costos. Su cartera de productos y servicios están diseñados para agilizar los procesos de corte y mejorar la calidad de las soldaduras, lo que resulta en ahorros económicos y mayor seguridad en la operación. Conocemos más en la siguiente. Es sabido que la industria minera requiere una amplia cantidad de soluciones para toda su cadena productiva. Es por ello que en el área de soldura y corte de metales, Simtech, además de ofrecer una cartera de productos dirigidos a resolver esta necesidad, promete facilitar estos procesos al reducir tiempos y costos.
Desde hace algún tiempo atrás estamos trabajando o trayendo como novedad todo lo que son los equipos de corte láser por fibra. Actualmente trajimos un equipo de 12 kilowatts de potencia, que es un poco una novedad. ¿Y por qué es novedad? Porque si bien el corte láser ya está hace bastante tiempo desarrollado en la industria, pero no se trabajaba muy bien en alta potencia. Y justamente cuando hablamos de alta potencia, hablamos de altos espesores, que tiende a ser lo que se trabaja más enfocado en la industria minera o empresas que se dedican a prestar servicios a la industria minera. Hemos traído la familia de productos que cuentan con la tecnología ArcReach, principalmente basado en máquinas de soldar como la XMT 350 Filpro, más diferentes alimentadores que van a lograr desarrollar de mejor manera la industria de fabricación y mantenimiento de componentes mineros, así como también equipos enfocados a lo que es la fabricación y tendido de tuberías para desaladora o otros proyectos que pueda demandar la minería. La eficiencia ha sido un tema clave para la industria. Este hecho ha impulsado mejoras tanto en los equipos como en los procesos. Por este motivo, se han acelerado los tiempos de corte y mejorado los acabados de las soldaduras, lo que se traduce en reducciones de costos y seguridad. En general, en lo que es la industria minera, el tiempo de ejecución de los trabajos es muy importante porque esto se traduce inmediatamente en una inversión. En cuanto a lo que es soldadura, hay ciertas particularidades que tiene la unión de cañerías. Esto requiere tecnologías especiales que ha desarrollado Miller que permiten asegurar la calidad de las uniones soldadas. Estamos trabajando con este láser de 12 kilowatts de potencia que corta hasta 40 milímetros de espesor en acero al carbono, así como también acero inoxidable. Un ejemplo de estas mejoras es la tecnología ArcReach, que permite a los operadores realizar ajustes de parámetros directamente en el punto de soldeo. Al eliminar la necesidad de desplazarse hasta el panel de control para realizar ajustes, los operadores pueden optimizar su tiempo y concentrarse en el trabajo en sí, lo que conduce a una mayor productividad. Para conocer y compartir estudios, prácticas y soluciones sobre temas ambientales y sociales que serán tendencia para la industria minera, se llevó a cabo en Santiago el Sustainable Mining 2023. En la instancia, ejecutivos, profesionales y académicos expertos discutieron los desafíos en esta materia y cuáles son las oportunidades que se generan a través del diálogo con las comunidades. No es fácil, aunque muchas veces uno parte de la idea de que la participación es tratar de convencer a la comunidad que el proyecto es bueno para ellos, es bueno para todos. Pero yo creo que tenemos que saber escuchar y hacernos cargo de cuáles son las aspiraciones reales de la comunidad. Hemos ido reforzando el que la compañía debe dialogar con su entorno, debe escuchar a su entorno, escuchar a las organizaciones sociales, escuchar los territorios y a través de ese diálogo enriquecer nuestra forma de producir. La colaboración permite que las sociedades, que las empresas, que las organizaciones humanas puedan avanzar mucho más rápido, en mucho mayor escala. Y así llegamos al final del programa y antes de despedirnos les recordamos que pueden escucharnos también todos los martes a las 21 horas y el sábado a las 9:30 de la mañana en el programa radial de Reporte Minero y Energético por Radio Duna. Todos nuestros contenidos también en reporteminero.cl y por supuesto en 24horas.cl. Será hasta la próxima. Que esté muy bien. Chao. Nos vemos. Reporte Minero y Energético.